Hola a todos y todas, bienvenidos a Territorio y Memoria, un espacio para comprender cómo la historia de la Tierra enmarca nuestro presente. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que define nuestra identidad como un país resiliente: el conflicto agrario y la reforma rural. Durante décadas, la tierra ha sido el centro de las luchas sociales, políticas y armadas. En este episodio exploraremos cómo la desigualdad en la distribución de la tierra dio origen a conflictos profundos, cómo el Estado ha intentado transformarla a través de distintas reformas y qué papel juegan hoy los campesinos, las comunidades, las etnias indígenas y las víctimas en búsqueda de una justicia y reparación. Para esta conversación nos acompañan tres voces distintas y distintas miradas a la realidad. En primer lugar, la ministra de Agricultura, la doctora Lisset Lionel, con una amplia hoja de vida, pues ha trabajado en instituciones como el INCORA y la Agencia Nacional de Tierras. Bienvenida, doctora Lisset. Álvaro, claro, muy contenta de poder estarlos acompañando hoy desde la visión institucional y claro, como abogada especialista en Derecho Constitucional. Espero poder aportar a la reconstrucción de la historia y por supuesto aclarar demasiadas dudas. Bueno, también nos acompaña un viejo amigo, compadre Gabriel presente. Bienvenido, compadre Gabriel. Hola, mijo. Primero saludarla a todos ustedes, mucho gusto. Voy a contarles mi historia de vida y cómo me ha tocado luchar en el campo. Bueno, y finalmente contamos con la presencia de una desmovilizada que por efectos de esta grabación vamos a llamarla alias la Barbie. Bienvenida. Sí, Álvaro, yo fui parte de las Autodefensas Unidas de Colombia en época donde se creía que era la forma más fácil de ganarse la vida. Bueno, como lo pueden escuchar, tres voces que representan los rostros de una misma historia, la historia del conflicto agrario. Cuando hablamos del conflicto agrario, no solo nos referimos por el uso de posesión y la propiedad de la tierra, sino a un problema histórico que marcó el desarrollo del país, pues con el conflicto surgieron la desigualdad, la distribución de tierras, las economías ilegales y la falta de acceso a los recursos y el desplazamiento que al final se convierte en el ausentismo del Estado. No, eso viene siendo lo mismo que decía mi abuelo por allá cuando estábamos en el 19, que eso habían esas guerras civiles por esos tales cachiporros, esos liberales. Todos querían a la tierra de nosotros y los de los indígenas. Tiene razón, don Gabriel. Antes de que nos adentremos a las reformas, es muy importante resaltar que el conflicto por la tierra viene de cuando estaba el presidente López Pumarejo, que reconoce la función social de la propiedad. Claro, pues el derecho a la propiedad no es completo y debe de representar beneficios a nuestra comunidad. Bien se dice que se hizo el primer intento para redistribuir las tierras y ayudar a muchas personas. Déjeme decirle que ese antecedente que menciona don Gabriel es lo que nos lleva a impulsar el conflicto campesino y a tomar las armas en la época de 1930. Bueno, ya empezamos a escuchar las tres voces de esta historia. Doctora, hasta donde tengo entendido, usted como ministra nos podrá aclarar qué se hizo en la reforma con la Ley 200 de 1936. Claro que sí, Álvaro. La primera reforma agraria en Colombia se dio durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Claro, con la revolución en marcha, fue allí donde por primera vez se dio a reconocer la función social de la propiedad, un principio que permitió al Estado intervenir en la tierra cuando no cumplía con un fin útil para la sociedad. Claro, esta reforma fue el primer intento
de redistribuir la tierra y de entender que la propiedad debía servir al bien común y no solo al interés individual. Mire, doctora, eso que usted dice suena muy bonito, pero por allá en el campo las cosas fueron distintas. A nosotros nadie nos explicó bien cómo era esa tal función social de la propiedad. Muchos pensaban que por fin iban a repartir la tierra, pero eso casi no llegó. Los grandes hacendados siguieron con sus fincas y los campesinos, nosotros nos tocó seguir trabajando la tierra ajena y a veces hasta arrendada. Yo me acuerdo que eso decía que el gobierno iba a ayudar a la gente, pero esos papeles y los trámites, eso era una cuestión muy dura para nosotros los campesinos, porque eso es un enredo. Y eso, en la práctica y la reforma, casi todos los de arriba y los de abajo seguimos igual. Sigue constantemente en lucha. Don Gabriel tiene toda la razón. En muchas regiones esa desigualdad en la tierra fue lo que encendió la guerra. Y en mi caso, cuando entré en las autodefensas, ya había mucha gente armada diciendo que defendían la propiedad, que defendían yo no sé qué y el orden. Pero la verdad es que tras de eso también habían intereses de grandes finqueros, empresarios y un reguero de gente que nada que ver. Y además querían mantener el control del territorio. Esto se pone interesante, pues don Gabriel y Barbie, lo cierto es que, aunque la reforma agraria de López Pumarejo marcó un precedente entre 1936 y 1961, el conflicto rural no solo continuó, sino que se agravó. Las tensiones por la tierra siguieron creciendo. Hubo unas nuevas olas de violencia política a finales de los años 30 y durante los 40. Los conflictos por las tierras se intensificaron, sobre todo en regiones como el Tolima, Cundinamarca, Santander y los Llanos Orientales. Los campesinos comenzaron a organizarse en ligas agrarias y sindicatos. Viejo Álvaro, para no decirle más mentiras, pelamos más de 2.000 personas por los ideales de los conservadores y liberales. Muchos de los que pertenecían a las filas se fueron a las primeras guerrillas campesinas. Pues vea, Álvaro, nosotros cuando salimos de allá del Magdalena, esa tal masacre de las bananeras, por allá en el 28, la gente quedó muy ajustada, yo también en tierra. Muchos nos vinimos para acá, para allá, buscando dónde trabajar y sembrar algo para nosotros comer y sobrevivir. Pero por allá en los años 50, papá, las cosas se pusieron más duras otra vez. Reclutaron a mis chinos para las guerrillas liberales de Llanos. Dice que para defenderse y defendernos a nosotros. Porque el que se metía con un bando, todos lo tildaban del otro, man. Don Gabriel, su historia refleja justo lo vivido en el país entero. Los campesinos desplazados, la violencia creciendo y la tierra concentrada en pocas manos. Todo esto llevó al Estado a buscar una nueva salida, y fue así como en 1961 se explicó la Ley 135, conocida como la Ley de la Reforma Social Agraria, con la que se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Ministra Lisset, usted trabajó en ese instituto. Cuéntenos cómo funciona esto y qué papel cumplía en ese momento histórico usted en su trabajo. Efectivamente, Álvaro, su función principal consistía en adjudicar tierras baldías a los campesinos sin tierra, por supuesto. Era promover la organización cooperativa rural y fomentar el desarrollo productivo del sector agrario, buscando reducir la desigualdad en la técnica de la tierra. En su momento, el INCORA representó un esfuerzo institucional para garantizar que la propiedad rural cumpliera su función social, claro, para fortalecer la presencia del Estado en los territorios más olvidados de nuestro país. Ay, doctorcita, eso tenían buenas intenciones, pero el Estado le da miedo hacer presencia en los territorios y en los grupos armados. La verdad, empezaron a poner orden para impulsar la economía ilegal. Expandimos los cultivos de marihuana, coca y amapola, porque aquí en el Meta y el Guaviare, un narco compró muchísimas tierras. Pues como dije la señora, yo también salí desplazado acá y está hermoso. Todo acá lo financiaban